Mi hija que desapareció hace 3 años acaba de aparecer en mi puerta, parte 5. Pasaron semanas antes de que el impacto de lo que le sucedió a Preston Jarvis se debilitara lo suficiente como para que Hannah y yo pensáramos qué hacer a continuación. Ambos tratamos de hablar con Sarah al respecto, pero la niña que habíamos criado parecía haberse evaporado esa noche junto con Preston. Sus ojos no mostraban alegría, ni amor, ni esperanza, nada más que vacío. Intentamos varias veces hablar con Sarah sobre el incidente, pero era obvio que no podíamos comunicarnos con ella. Cuando le preguntamos qué le pasó exactamente a Preston, su respuesta siempre fue diferentes variaciones de hice que se fuera. Ella nunca dijo que lo mató, y supongo que eso no era del todo inexacto, pero también dijo que no podía traerlo de vuelta. No estoy seguro de si creía que ella no podía deshacer lo que había hecho. A estas alturas no estaba seguro de si era incapaz de hacer nada o si era más que ella no desharía lo que había hecho. No estoy seguro de qué opción me aterrorizó más. Sarah se mantuvo más reservada que en el pasado. Antes, Hannah y yo siempre podíamos conversar con ella y hacer que se uniera a nosotros en los viajes a la tienda, pero ahora era casi imposible sacarla de su habitación para cenar. Pasaríamos días sin verla. Solo sabíamos que estaba bien porque podíamos escucharla moverse en su habitación y los platos de comida que Hannah dejaría en el pasillo se vaciarían por la mañana. Una vez traté de quedarme despierto hasta tarde para ver si podía atrapar a Sarah saliendo de su habitación, pero me había quedado dormido alrededor de las 3 a.m. y cuando me desperté, la comida ya no estaba. Cada noche, la escena se repetía una y otra vez en mi mente. Cuando cerré los ojos pude ver las siluetas de los árboles en la oscuridad, sentir mi corazón latir aceleradamente, escuchar los gritos finales aterrorizados del niño que desaparecería de la existencia en cuestión de segundos. Había odiado a ese niño, era difícil de negar después del tormento y el dolor que había causado a mi familia, pero no le hubiera deseado su suerte a nadie. Traté de decirme a mí mismo que tal vez las cosas fueran mejores de esta manera, tal vez Preston se convertiría en un asesino en serie o algo así, pero sabía en mi corazón que probablemente ese no era el caso. Sarah tenía un efecto en las personas que sacaba lo peor de ellas. Preston era un niño terrible, pero ¿habrían sido diferentes las cosas si su familia no se hubiera mudado calle abajo de la nuestra? ¿No habría actuado tan mal si no hubiera estado expuesto a Sarah? No había forma de saberlo con certeza, pero estas preguntas son las que me mantuvieron despierto por la noche. Eso fue hasta que la conmoción se disipó lo suficiente como para que finalmente considerara las 2 preguntas que había tenido demasiado miedo de abordar. ¿Era la primera vez que ella hacía esto? ¿Y volvería a hacer algo así? Un pensamiento cruzó mi mente en las primeras horas de la mañana después de que todos, excepto los mapaches y los grillos, se habían ido a dormir. Originalmente había 3 niños que atormentaban a Sarah. Los otros 2 supuestamente se habían mudado, pero yo no había visto un camión de mudanzas. Todo lo que teníamos que pasar era la cuenta de los vecinos aburridos y entrometidos en nuestra calle. Pasé días pensando en esto antes de que finalmente decidiera averiguarlo por mí mismo. Si las familias Francis y Ryan realmente se hubieran mudado, sus casas estarían vacías. Si no lo hubieran hecho, bueno. Esperé hasta que Hannah y Sarah se durmieron. No tenía intención de decirles nada a ninguno de ellos hasta que tuviera una conclusión sólida. Por mucho que amaba a Hannah, ella no siempre era buena para ocultarle cosas a Sarah. Supongo que no tenía el mismo enfoque que yo. No la culpé por eso, pero significaba que tenía que tener cuidado con lo que le decía. Alrededor de las 3 me levanté de la cama y me puse los zapatos. La calle estaba iluminada por las farolas separadas por unas pocas casas, y la luna arriba arrojaba un brillo siniestro a mi alrededor cuando salía la noche de julio. Me metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar por la acera. Tenía muchas ganas de correr, llegar allí y terminar con todo el asunto lo más rápido posible, pero sabía que, si alguien me veía, un hombre que corría en medio de la noche parecía un poco más sospechoso que alguien que salía tarde. Paseo nocturno. Deben haber pasado solo 10 o 15 minutos antes de que me acerque a la casa donde una vez vivió Austin Francis. El patio era en su mayor parte de tierra con solo unos pocos parches de hierba aquí y allá, todo enmarcado por una cerca de alambre plateado que alguna vez evitó que Bear, el rottweiler, aterrorizara a la ciudad. Abrí la puerta y me acerqué a la ventana. No necesitaba entrar a la casa, solo necesitaba ver el interior, pero desafortunadamente las cortinas estaban corridas y todo lo que pude vislumbrar fue una pared negra. Recorrí el perímetro de la casa y probé otra ventana. Todavía no había nada que ver más que oscuridad. Suspirando, me permití un último intento antes de ir a la casa de Ryan. Probé con la perilla de la puerta trasera. Giró y la puerta se abrió con un suave crujido que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Entré e inmediatamente me golpeó el olor acre de la carne en descomposición. Encendí las luces y no me sorprendió descubrir que no había electricidad.
Usando la linterna de mi teléfono, recorrí la casa. Los tazones y platos aún estaban sobre la mesa de la cocina, la comida que alguna vez habían tenido se secó dejando restos grises y marrones. Con curiosidad abrí la nevera, luego la cerré de inmediato cuando el olor golpeó mi cara y me hizo llorar. Recorrí el resto de la casa y vi ropa sucia, botellas de alcohol vacías y, en general, las señales de una casa en la que se vivía, no una casa que había sido desocupada. El olor se hizo más fuerte a medida que me acercaba al dormitorio. Aterrorizado de ver lo que había al otro lado de la puerta, pero sabiendo que no tenía otra opción si tenía la intención de obtener respuestas, giré el pomo y entré. Era el dormitorio de un chico, presumiblemente el dormitorio de Austin Francis. Una vez más encontré más indicios de que nadie había empacado nada. Un televisor, una PlayStation, videojuegos, modelos de autos, cosas que ningún niño se iría sin ellas. Pero nada de eso fue lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fueron las salpicaduras negras de sangre seca y tejido y fragmentos de hueso que cubrían las paredes, extendiéndose desde la cama como si el niño se hubiera ido a la cama con la barriga llena de explosivos. No por primera vez desde que entré en la casa, tragué bilis caliente de la boca del estómago. Cerré la puerta del dormitorio, pensando en borrar mis huellas dactilares de la perilla, luego me dirigí al dormitorio principal donde vi una escena similar. Tanto el señor como la señora Francis estaban acostados en la cama, excepto que les habían quitado la cabeza del cuerpo y la habían reemplazado con un arco similar de sangre y materia gris que pintaba las almohadas, las paredes y la cabecera. Después de eso, había visto lo que necesitaba y salí de la casa en una neblina. Una vez que la puerta detrás de mí se cerró, perdí la batalla con mi estómago y me tambaleé violentamente entre los arbustos de rosas que estaban plantados a unos metros de la puerta trasera. ¿Hace cuánto tiempo que la familia Francis supuestamente se mudó? No estaba seguro, definitivamente había pasado más de un año, probablemente más cerca de 2. Me devané los sesos mientras avanzaba por la calle hacia la casa de Ryan, tratando de recordar cada detalle que pudiera sobre cómo la información había llegado a Hannah sobre las familias que se habían mudado. Ella había sido la que me lo dijo en ambos casos. Ella había dicho que obtuvo la información de Tammy Howell, la mujer de al lado que tenía poco mejor que hacer que hablar por teléfono y mirar por la ventana. ¿Por qué mentiría Tammy sobre la mudanza de la familia Francis? ¿O había pensado honestamente que eso era lo que había sucedido, de manera similar a como el propio padre de Preston parecía pensar honestamente que nunca había tenido un hijo? La casa de los Ryan se veía mejor cuidada desde el exterior, aunque no mucho. La maleza se había apoderado del césped y una de las ventanas se había roto, presumiblemente por una piedra arrojada desde la calle. Volví a intentar mirar a través de las ventanas, pero después de algunos esfuerzos infructuosos, salí al patio trasero para probar suerte con la puerta trasera. Una vez más, se abrió sin problemas. El hedor que me golpeó la nariz era mucho menos potente que el que persistía en la casa de Francis, pero igualmente desconcertante. Aún así, esperaba encontrar los mismos signos de abandono que había encontrado en la otra casa, pero cuando encendí la luz de mi teléfono, me sorprendió ver una casa algo limpia y vacía. Una capa de polvo y suciedad cubría la mayor parte de las superficies, pero no había muebles, ni fotos, nada que indicara que la casa estaba habitada. Parecía que la casa realmente había sido desocupada. Excepto por ese olor. Seguí el olor hasta un dormitorio y abrí la puerta. De nuevo tuve que reprimir las ganas de evacuar lo que me quedaba en el estómago. Se me humedecieron los ojos cuando levanté la luz para iluminar la habitación del chico. Esta vez, en lugar de pintar toda la habitación con sangre, solo la mitad lo estaba. En la cama estaban los restos de Kenny Ryan. Su mitad izquierda estaba perfectamente intacta, su piel gris enseñada y seca contra su esqueleto, mientras que su mitad derecha estaba completamente desaparecida. Parecía como si hubiera caído de lado en una trituradora de madera. A diferencia del resto de la casa, esta habitación parecía completamente intacta. No había señales de ninguna intención de empacar las pertenencias de Kenny para la próxima mudanza. De hecho, parecía como si la familia simplemente lo hubiera olvidado. Fue con este pensamiento que mi corazón cayó aún más. Realmente se habían olvidado de Kenny. No había desaparecido como Preston, pero bien podría haberlo hecho en los corazones y las mentes de su familia. ¿Es eso lo que Sarah había estado tratando de hacer con la familia Ryan el año anterior? No había forma de saberlo con certeza, no tenía intención de preguntarle, pero eso parecía encajar de una manera morbosa. Después de pasar otras semanas procesando por completo lo que había encontrado, compartí mi descubrimiento con Hannah. Estaba un poco nervioso por meterla más profundamente en el problema, siempre había tenido problemas para ocultarle cosas a Sarah, pero sentí que el secreto me devoraría si lo guardaba por más tiempo. El comienzo del año escolar se acercaba rápidamente, y Hannah y yo estábamos obsesionados con la decisión de permitir o no que Sarah se matriculara por otro año.
Estábamos aterrorizados de que sucediera algo más, especialmente dado lo que había descubierto sobre las familias Ryan y Francis, pero también queríamos mantener cierta apariencia de normalidad para Sarah. Y si soy honesto, Hannah y yo necesitábamos un descanso del constante zumbido de peligro e inquietud que perseguía a nuestra hija y que ahora había cubierto cada superficie de nuestra casa. Todavía no habíamos tomado nuestra decisión, pero decidimos que era mejor que Sarah asistiera al menos a la orientación. Decidimos que iría con ella para ver cómo le iba, si alguien se le acercaba para preguntarle cómo le había ido el verano o para averiguar si había otros como Preston Jarvis en el tajo de Sarah. Nadie se acercó a ella, pero tampoco hubo bullying. A fin de cuentas, lo tomé como una victoria. Cuando llegamos a casa, Hannah se había ido. Dejó una nota diciéndonos que había recibido una llamada del vecino que necesitaba ayuda con algo y que volvería tarde. Esto me pareció extraño, pero hice todo lo posible por no pensar en eso, por si acaso Sarah estaba escuchando desde su habitación, a la que había ido directamente al momento en que llegamos a casa. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Hannah preguntándome si Sarah estaba dormida. Le dije que sí y Hannah entró por la puerta principal, con la cara roja y los ojos hinchados. Luego comenzó a sollozar. La abracé y dejé que sus lágrimas empaparan mi camisa hasta que finalmente se calmó lo suficiente como para hablar. «Estoy tan asustada», susurró finalmente. «¿Asustado de qué?», pregunté, sabiendo muy bien de qué tenía miedo. Yo también tenía miedo. «Encontré algo», dijo Hannah, alejándose de mí. Tragó saliva y pude ver que su garganta subía y bajaba mientras buscaba las palabras. «Cuando tú y Sarah se fueron para la orientación, pasé por su dormitorio. No quería decir nada al respecto porque odiaba que mis padres revisaran mi habitación y esperaba no encontrar nada». Hizo una pausa por un largo momento. «Pero», dije, llenando el silencio y buscando en sus ojos la respuesta. «¿Qué encontraste?». Sacudió la cabeza, incapaz de hablar, luego sacó su teléfono y me lo entregó. En la pantalla había una foto que había tomado de una caja de zapatos vieja y manchada. Dentro había una colección de colas de una variedad de pequeños animales, algunos de ellos muy viejos y quebradizos, otros bastante frescos con carne y tendones aún adheridos de donde fueron arrancados. Este montón de colas estaba en un nido compuesto por docenas de collares y placas para mascotas manchados de sangre. Miré hacia arriba en estado de shock e incredulidad. «Encontré eso en su armario», dijo Hannah. «Pasa a la siguiente imagen». Me deslicé hacia la izquierda y vi la imagen de un libro abierto. Me tomó un momento, pero lo reconocí como un diario que Sarah había recibido de una de sus abuelas la Navidad pasada. Pegadas dentro del diario había fotografías, cada una con una gran X rayada en sus rostros. Me acerqué y reconocí de inmediato el rostro de Preston Jarvis. Al igual que esta imagen, muchos de ellos parecían haber sido recortados del anuario escolar. Reconocí el rostro de la profesora de ciencias de Sarah que había pedido que la sacaran de su clase y otra chica que había visto unas semanas antes saltando con muletas en el desfile del 4 de julio. Volví a deslizar y vi otra página llena de fotos, otro deslizamiento y aún más fotos. Más imágenes del anuario de niños, de maestros, fotos familiares de Kenny Ryan y Austin Francis presumiblemente robadas de las paredes de sus hogares ahora vacíos, fotos de terapeutas que misteriosamente habían dejado de devolver nuestras llamadas. Miré a Hannah, mi cara ahora completamente desprovista de color. No intercambiamos palabras, no era necesario, porque ambos comprendimos en ese momento que nuestra hija había estado haciendo estas cosas durante mucho más tiempo del que sabíamos y las había mantenido en secreto durante el mismo tiempo. Durante años, mientras pensábamos que la estábamos consiguiendo, manteniendo a raya sus talentos y enseñándole el bien y el mal, Sarah había estado torturando, matando y borrando a docenas de personas y mascotas en todo el vecindario. Si bien he estado tan absorto explicando lo que sucedió hace tantos años, han estado sucediendo cosas en las últimas semanas que nos tienen a Hannah y a mí aún más nerviosos que antes, comenzando con lo que sucedió en Red Trailer Truck Stop. A continuación, se muestra un artículo de noticias que leí esta mañana. 4 de mayo de 2022 han pasado poco más de 3 semanas desde que Esteban Gutiérrez llegó a Red Trailer Truck Stop donde trabajaba como cocinero de línea para descubrir los 9 cuerpos de sus amigos, clientes y compañeros de trabajo, y aún las autoridades están desconcertadas. El señor Gutiérrez le dijo a la policía que llegó aproximadamente a las 5:45 am para su turno de la mañana en la cocina cuando descubrió por primera vez el cuerpo de Emma Fitzgerald junto a la entrada de empleados. Notó una herida en la frente de Emma, que el forense del condado determinó que probablemente fue causada por una caída muy cerca del momento de su muerte. Los otros 8 cuerpos mostraban signos de traumatismo similares a los que describió el señor Gutiérrez, aunque el informe forense muestra que ninguna de las lesiones fue suficiente para ser fatal.
Como se informó anteriormente, la averiguación preliminar no reportó indicios de violencia o robo, ni tampoco se encontró nada que indicara indicios de fuga de gas en la parada de camiones. Las autoridades ahora han completado las autopsias finales de los individuos y ahora informan que estas muertes no parecen haber sido causadas por veneno o infección. La policía y los profesionales médicos de la ciudad continúan desconcertados por este peculiar caso, pero nos aseguran que no parece haber ningún peligro para la comunidad en este momento. Vuelva a consultar aquí para obtener la información más actualizada sobre este desconcertante caso.